Mark, con la camisa aún húmeda de champán, oyó la risa desinhibida de Emily salir del stand 7. No es de los que arman un escándalo, había dicho con voz clara. La pequeña nota de aniversario doblada que le sostenía de repente le pareció pesada, inútil. Te casaste con una persona fácil de convencer, no con una luchadora. Añadió la voz segura de un hombre, celando su destino. Mark Jensen, gerente de obra de profesión, apreciaba las cosas construidas para durar. Había pasado el día en la obra, observando cómo se ataban las varillas, se vertía el hormigón y se colocaban los cimientos. 12 años atrás, creía que él y Emily también habían puesto unos cimientos sólidos. Esa noche, su 12º aniversario, había planeado una cena en Bellinis, su lugar habitual para celebrar hitos. Era viernes. El final de una larga semana lo esperaba con ilusión, una celebración tranquila. Había planchado su mejor camisa azul abotonada, con un estampado sutil, sintiendo la calidez de la tela en sus dedos. Emily había elegido su vestido negro de seda, el que reflejaba a la perfección la tenue luz del restaurante. Se había dedicado un poco más de tiempo a peinarse, noto pero no de una forma que pareciera fuera de lo común. La velada se sintió, hasta cierto punto, perfectamente normal. La anfitriona los condujo a su mesa habitual. Hablaron del trabajo, del nuevo perro del vecino, del ritmo lento y constante de sus vidas. Era cómodo, predecible. Después de los platos principales, después del tiramisú, Mark se disculpó. Tenía la intención de pagar la cuenta y, al mismo tiempo, entregarle al camarero una pequeña nota doblada. Simplemente decía, gracias por 12 buenos años. Por muchos más. Le gustaban los pequeños gestos, no los grandiosos. Creía que el significado residía en los detalles discretos, en el esfuerzo constante. La nota era para Emily, una pequeña sorpresa que encontraría junto con el recibo. Pasó junto al comedor principal, hacia la caja registradora, con una pequeña cartera de cuero en el bolsillo de la chaqueta. Mientras se movía, su camino lo llevó momentáneamente cerca de la cabina Seven, un rincón semiprivado cerca de la entrada de la cocina. Fue entonces cuando la oyó, la risa de Emily. No era la risa suave y familiar que solía usar con él. Esta era más fuerte, más desinhibida, casi descarada. Captó su atención. Se detuvo, solo un momento, cerca de un ficus en maceta, fingiendo interés en el arte local enmarcado en la pared. Reconoció su voz inmediatamente después de que la risa se apagara. Si alguna vez se enterara, dijo Emily, con un murmullo ahora más bajo y conspirador, creo que se iría sin hacer ruido. No es de los que arman escándalo. La sangre pareció abandonar la cabeza de Mark. El pronombre quedó suspendido en el aire, pesado e innegable. Su propia respiración se entrecortó, un pequeño jadeo involuntario que apenas tragó. Lo supo entonces. Una fría certeza se instaló en su estómago, extendiéndose por su pecho como agua helada. Entonces se unió otra voz, segura y dolorosamente familiar, un barítono bajo y suave que había oído incontables veces en demasiadas reuniones del Club Rotario, demasiados saludos amistosos en la ferretería. Por eso es tan fácil, dijo el hombre, encogiéndose de hombros con indiferencia. Cariño, te casaste con una persona fácil, no con una luchadora. Bebe la palabra golpeó a Mark como un puñetazo, aunque sabía que no iba dirigida a él. Era un término cariñoso, íntimo, posesivo. La nota en su mano que pretendía transmitir 12 años de silenciosa devoción, ahora parecía un truco barato, un insulto. Se quedó Ali paralizado, mientras los sonidos del bullicio del restaurante se desvanecían en un rugido sordo a su alrededor. Entonces la voz de Emily volvió a cerrar la herida. Este será el último aniversario que tendré que fingir. Su mundo, construido sobre lo que crea pilares robustos, se quebró de repente. El suelo bajo sus pies se sentía inestable. Quería darse la vuelta, entrar en esa cabina y ver, pero no podía moverse. Sentía el cuerpo rígido, pesado, atado por una fuerza invisible. Se quedó allí un largo instante asimilando las palabras, su crueldad despreocupada. Sintió que la humillación lo invadía, fría y aguda. Sin embargo, de alguna manera, se recompuso. Tenía que hacerlo. Era Mark Jensen, no hacia esquinas. Obligó a sus pies a moverse, caminando hacia la caja registradora, con el rostro convertido en una máscara de practicada neutralidad. El camarero le entregó la cuenta. La pagó, guardando la pequeña nota de aniversario doblada en su bolsillo en lugar de dejarla. Ya no valía nada. Regresó a la mesa con paso tranquilo y su sonrisa esperaba,
convincente. Emily estaba terminando el último bocado de su postre, secándose los labios con una servileta y luego sacando su polvera para retocarse el lápiz labial. Sus movimientos eran fluidos, pausados. La miró de verdad y vio a una desconocida, las líneas familiares de su rostro, la forma en que ladeaba ligeramente la cabeza al escuchar, el pequeño lunar sobre su labio. Todo aquello le resultó de repente extraño, una fachada que nunca había podido ver a través de ella. Más tarde esa noche, con la casa silenciosa y oscura, Mark se encontró en el baño. El azulejo de porcelana estaba fresco bajo sus pies descalzos. Se sentó en la tapa cerrada del inodoro. La única luz provenía del tenue resplandor de la farola fuera de la ventana. No loro, no se enfureció, simplemente se sentó, durante horas, contemplando la verdad que ahora conocía, una verdad que se dio cuenta de que ella había sospechado en los rincones tranquilos e inadvertidos de su mente. Los cambios sutiles, las noches largas, las excusas vagas, todas las pequeñas piezas encajaron en su lugar, formando una imagen completa y devastadora. Siempre se había basado en hechos, en planos de integridad estructural. Ahora aplicaría el mismo enfoque metódico a su propia vida. Decidió averiguarlo todo, no con drama, ni con gritos ni acusaciones, sino con pruebas. Recopilaría los hechos como lo haría con un defecto de construcción. Silenciosamente, precisamente, a la mañana siguiente, la luz de la cocina era brillante, casi demasiado brillante. Emily se movía de un lado a otro, tarareando una melodía que Mark no reconoció. Sirvió café, cortó una naranja en rodajas y le sirvió su tazón de avena habitual. Sus movimientos eran fluidos, pausados, la viva imagen de la rutina doméstica. La observaba desde su asiento en la isla de la cocina, una mujer con la que había compartido cama durante 12 años, ahora una desconocida. No había rastro de la risa desinhibida de Bellini, ni rastro de la crueldad despreocupada en su voz. Era simplemente Emily tarareando, ajena al abismo que se había abierto entre ellos. Terminó su café rápidamente, con un sabor amargo en la lengua. «Tengo una reunión en la obra temprano», murmuró, echando la silla hacia atrás. Las palabras se sintieron como ceniza en su boca. «Tengo que salir». Emily lo miró con una breve sonrisa en el rostro. «De acuerdo, cariño, conduce con cuidado». Tomó su almuerzo, que ella había empacado, y salió por la puerta. El aire afuera era fresco, puro, una típica mañana de otoño del medio oeste. En lugar de dirigirse a la obra al otro lado de la ciudad, condujo unas pocas cuadras y luego se detuvo en el estacionamiento del centro comercial desierto detrás de la gasolinera. Apagó el motor. Su corazón latía con fuerza, un golpe sordo y pesado contra sus costillas. Se quedó allí sentado, mirando las tiendas cerradas, mientras el silencio de la camioneta amplificaba sus pensamientos. Pensó en Chris Olsen. Chris había sido su compañero de cuarto en la universidad, un chico tranquilo con un don para las computadoras. Tras graduarse, Chris había fundado una pequeña empresa de seguridad informática en el centro, especializada en protección de datos corporativos y, como Mark recordaba ahora, en discretas investigaciones personales. No era algo que hubiera considerado en ninguna otra circunstancia. La idea le parecía vulgar, sordida, pero las palabras de Emily resonaban en su cabeza. Este será el último aniversario que tendré que fingir. El recuerdo lo impulsó a seguir adelante. Sacó su teléfono, con los dedos fríos, y encontró el número de Chris. Se encontraron una hora después en un restaurante llamado The Grill, un lugar con cabinas rojas y desgastadas y olor a café rancio. Chris parecía el mismo, un poco más corpulento, con un poco menos de pelo. Se sentó en la cabina frente a Mark, con un termo de café a su lado. Mark no se molestó en hacer cumplidos. Simplemente miró a Chris a los ojos con la voz apagada. «Creo que Emily te engana. Necesito pruebas». Chris no se inmutó, simplemente tomó un sorbo lento de café. Era un hombre pragmático, recordó Mark. Se basaba en hechos, no en emociones. «De acuerdo», dijo Chris dejando el termo. Su mirada era firme. «¿Prueba digital o física?» «Ambas», respondió Mark, con una seguridad que lo sorprendió. Había pensado en ello durante las largas y oscuras horas en el baño. Necesitaba pruebas irrefutables, cosas que pudiera demostrar, cosas que no se pudieran negar. No quería una esquina. Quería la verdad, innegable y clara. De su bolso de trabajo, Mark sacó una tableta vieja, una que Emily usaba poco, sobre todo para recetas online, y un teléfono de repuesto que guardaba para emergencias.
¿Se les puede poner un software de rastreo? Algo que pueda monitorear mensajes, ubicación, todo. Las empujo sobre la mesa. Chris las recogió, con dedos hábiles examinándolas. Sí, puedo. Tardaré un par de días en configurarlo todo correctamente, sigiloso, sin rastros. Levanto la vista. Es un tema ambiguo, Mark. Legalmente, éticamente. Mark sintió que la línea ética se difuminaba y luego desaparecía por completo. Las palabras, ¿te casaste con una pusilánime? No con una luchadora, resonaban en su mente. No iba a ser un pusilánime. No armaría un escándalo, pero tampoco sería ciego. Lo entiendo, dijo Mark en voz baja. Solo hazlo. Pago los cafés y le dejo los dispositivos a Chris. Para el fin de semana, las herramientas estaban listas. Chris llevó la tableta y el teléfono, ahora con software oculto, a casa de Mark mientras Emily estaba de compras. Le explico cómo acceder al panel desde su portátil. Recuerda, todo está en los detalles, había dicho Chris en voz baja. Buscas patrones, no solo eventos aislados. Mark asintió. Tenía una ventana a la vida digital de Emily. No la confronto. Continuó con sus rutinas diarias, las conversaciones fáciles, las comidas compartidas. Simplemente observaba, en la tranquilidad de su estudio, a altas horas de la noche. Se le revolvía el estómago con cada nuevo descubrimiento. Había mensajes sutiles, mensajes que parecían inocentes sobre un proyecto de trabajo que se alargaban hasta altas horas de la noche. Clases de yoga que aparecían inesperadamente en su agenda, a menudo en zonas de la ciudad que nunca frecuentaba para hacer ejercicio. Se fijó en el lenguaje codificado, las respuestas vagas, la repentina necesidad de privacidad con su teléfono. Luego llegaron los pings de ubicación. El software era preciso. Un punto rojo aparecía en un mapa, mostrando el teléfono de Emily en lugares inesperados. Un martes por la tarde, durante un supuesto almuerzo con clientes, su teléfono registró el Hotel Westbrook, un lugar conocido por sus discretas suites, no por su comedor público. El punto permaneció allí durante 2 horas. El patrón era innegable. Un patrón más profundo, exactamente el que Chris había mencionado. Marcó su portátil, la pantalla reflejaba su propio rostro sombrío en la tenue luz del estudio. La ventana digital que Chris había abierto proporcionaba un flujo constante de información, cada pieza un pequeño corte. Pero el primer golpe de verdad no vino de un mensaje de texto ni de una localización. Llegó como un correo electrónico, reenviado desde la cuenta personal de Emilia a una dirección secundaria desconocida que él había vinculado para la recopilación de datos. Era la confirmación de una reserva. 2 noches en un resort de Montana, facturadas a la tarjeta de crédito de Emily. La cita era de hacía 2 semanas, un fin de semana que ella le había dicho que era para una escapada de chicas, con sus antiguas amigas de la universidad. El correo electrónico de confirmación incluía un nombre bajo la información del huésped, Robert Taylor. El nombre impactó a Mark con fuerza, como un golpe en el estómago. Robert Taylor no era un hombre cualquiera. Robert era su antiguo jefe, quien le había dado su primera gran oportunidad en la gestión de la construcción. El hombre con el que Mark se había reunido en innumerables reuniones con clientes, intercambiando ideas y riéndose de las frustraciones compartidas. Más que eso, Robert era un amigo. Mark lo había ayudado con su propio divorcio complicado hace unos años, ofreciéndole consejos, escuchándolo e incluso ayudándolo a mover algunos muebles. Robert solía estar a menudo en su mesa compartiendo barbacoas, viendo partidos de fútbol en la sala, una presencia agradable. La voz segura y condescendiente del Stand 7, la que lo había llamado débil, ahora cobraba un sentido clarísimo y repugnante. Era la voz de Robert. La familiaridad, la arrogancia despreocupada, todo encallando en los vacíos de comprensión de Mark. Cerró el correo electrónico. El blanco puro de la pantalla reflejaba el frío temor que se instalaba en su pecho. La confirmación, si aún la necesitaba, se consolidó durante una reunión de proyecto un miércoles por la mañana en la oficina. Mark estaba repasando planos con su equipo cuando se abrió la puerta. Robert Taylor entró tarde, como de costumbre, con un portafolio bajo el brazo. Se detuvo observando la sala y entonces captó la mirada de Mark. Una sonrisa forzada se dibujó en su rostro. Se dirigió directamente hacia Mark y le ofreció un firme apretón de manos. Su apretón era firme, familia. Mark, dijo Robert con voz suave, me alegro de verte. ¿Cómo está Emily?
Le sostuvo la mirada a Mark, ladeando ligeramente la cabeza. Luego añadió, con tono familiar, ¿sigue con su rutina de yoga? La pregunta quedó suspendida en el aire, como un pequeño gancho afilado. Mark sintió una repentina y aguda claridad. Robert no preguntaba por inocente curiosidad. Era una prueba, una sutil indagación, un reconocimiento velado de su secreto compartido, una provocación oculta a simple vista. Mark sostuvo la mirada de Robert, imitó la actuación, con una sonrisa inquebrantable. Mejor que nunca, Robert. Le encanta. Los ojos de Robert parpadearon, solo por una fracción de segundo. Un leve tique en la comisura de sus labios, casi imperceptible. Su mirada se desvió, pasando por encima del hombro de Mark. Luego volvió a mirarlo. Mark lo estudió, las sutiles señales, las pequeñas grietas en los cimientos de su compostura. Conocía esas grietas, sabía cómo detectarlas en un edificio en ruinas. Bien, dijo Robert un poco rápido. Le dio una palmadita a Mark en el hombro. Sabes, deberíamos cenar pronto. Todos ha pasado demasiado tiempo. La invitación era pesada, cargada de ironía. Mark mantuvo la voz serena. Sí, me encantaría. Revisaré la agenda de Emily. No quería acceder, pero negarse sería romper el personaje, revelar sus intenciones. Robert lo sabría. Necesitaba más tiempo, más pruebas. Robert asintió con una sonrisa satisfecha en los labios, y luego soltó una risa baja y ensayada. Fue un sonido escalofriante, una actuación. La reunión continuó. Las discusiones técnicas se difuminaron. Mark permaneció sentado, aparentemente atento, pero su mente repasó la conversación, analizando cada palabra, cada gesto. Robert, su amigo, su antiguo mentor, sentado frente a él, planeando la cena, mientras lo traicionaba con una arrogancia despreocupada. Esa noche, después de cenar, Mark observó a Emily revisar su teléfono en el sofá. El suave resplandor de la pantalla le iluminaba el rostro. Sonrió ante algo invisible, una expresión privada y fugaz. Él estaba sentado en su sillón, leyendo un libro que apenas registraba, su mirada de vez en cuando se dirigía a ella. No reaccionó, no cuestionó, simplemente observó. Su mente era una fría máquina de calcular. El silencio en la habitación era denso, lleno de verdades no dichas. Estaba construyendo su caso, pieza a pieza, con una angustia agonizante. Mark Jensen comenzó su propia campaña discreta. Fue metódica y cuidadosa, como si estuviera diseñando un plano complejo antes de la construcción. No se apresuraba, no actuaba por impulso ni emoción. Estaba construyendo un caso, ladrillo a ladrillo, con mucho cuidado. Su primer paso fue crear una carpeta segura y privada en la nube, acertadamente llamada Documentación Fiscal 2023. Un título benigno que no llamaría la atención si alguien la encontraba. Dentro, organizó meticulosamente sus pruebas. Capturas de pantalla de mensajes incriminatorios se apilaban cuidadosamente fechados. Datos de ubicación que mostraban el teléfono de Emily rondando en el Hotel Westbrook o en un complejo de apartamentos al otro lado de la ciudad llenaban subcarpetas. Rastros de correo electrónico, sutiles y codificados, pero innegablemente íntimos, confirmaban patrones. Con el tiempo, a través del software que Chris había instalado, empezó a obtener fotos discretas del propio teléfono de Emily, que mostraban destellos de escapadas de fin de semana, comidas compartidas, manos tocándose, siempre con Robert Taylor. Cada prueba era un peso que se sumaba a la creciente carga en su pecho. Chris Olsen, siempre profesional, había contribuido aún más. Un sábado, cuando Emily no estaba, Chris instaló discretamente una pequeña cámara estenopeica en su coche, cerca del retrovisor, alimentada por el sistema eléctrico del vehículo. Otra cámara, aún más pequeña, estaba oculta en su despacho, camuflada como un cargador USB. Las imágenes se enviaban directamente a la nube segura de Mark, a la que solo él podía acceder. La invasión de su privacidad le resultó desconcertante al principio, una transgresión que no habría considerado semanas atrás. Pero las palabras de Bellini y la crueldad despreocupada de las preguntas de Robert consolidaron su determinación. Estaba reuniendo pruebas. No estaba montando un escándalo. Sintió que cambiaba durante esas semanas. El viejo Mark, el hombre firme y confiable, estaba siendo reemplazado por alguien más calculador, más paciente, casi peligrosamente. Sus conversaciones con Emily seguían siendo normales, incluso agradables. La escuchaba hablar de su día, de pequeñas quejas en la oficina, de sus clases de yoga.
Sonreía, asentía, ofrecía las respuestas adecuadas. Todo ello mientras conocía, veía y documentaba sus mentiras. El engaño era un muro grueso e invisible entre ellos, pero solo él sabía que estaba allí. 3 semanas después de esta discreta investigación, Emily llegó a casa un martes por la noche notablemente más contenta. Su paso era más ligero, con un ligero rubor en las mejillas. Tarareaba una melodía desafinada mientras se movía por la cocina, preparando la cena. Incluso se acercó a Mark, que fingía leer el periódico, y le besó la mejilla, un gesto fugaz, casi infantil. ¿Qué día tan largo, cariño?, preguntó con voz suave. Ya huele bien, respondió él, bajando el periódico y forzando una pequeña sonrisa. Subió las escaleras unos minutos después, probablemente para cambiarse. Más tarde, cuando el sonido de la ducha empezó arriba, Mark sintió que su teléfono vibraba con una notificación. Había llegado un nuevo mensaje de la tableta de Emily. Lo cogió, deslizando el pulgar por la pantalla. El mensaje era de Robert. Decía: mismo hotel, martes, 14 o'clock. Yo llevo el vino esta vez. Tú trae ese vestido negro. Mark se quedó mirando las palabras. El vestido negro, el que había usado en su aniversario, el que reflejaba a la perfección la tenue luz del restaurante. Recordó haber pensado que se veía hermosa con él, sin darse cuenta de que tal vez estaba destinado a otra mirada, a otro hombre. Minutos después, el sonido de la ducha cesó. Oyó a Emily moviéndose arriba, el leve zumbido de su secador de pelo. Luego, otra notificación. La respuesta de Emily a Robert, enviada desde su teléfono, que ahora estaba sincronizado con el software de rastreo. Apareció en la pantalla de la tableta. A menos que tu marido por fin se haya dado cuenta, escribió con un tono desenfadado, casi juguetón. No tiene ni idea, nunca la tiene. Podría desaparecer una semana y pensaría que estoy en una conferencia de negocios. Mark miró la pantalla, cada palabra grabada a fuego en su memoria. No loro, no grito, no rompió nada. Simplemente absorbió la profundidad de su engaño, la indiferencia con la que desestimaba su inteligencia, su presencia. No tiene ni idea. Las palabras resonaron en su cabeza. Ella no tenía ni idea. No tenía ni idea de que él estaba a punto de cambiarlo todo. Los días previos al martes se sintieron como caminar descalzo sobre cristales rotos para Mark. Cada segundo era silencioso, agudo y agonizante. Sin embargo, mantenía su fachada normal. Cumplía su rutina con una soltura practicada como un silencioso autómata. Sonreía cuando Emily hablaba, asentía durante las conversaciones sobre su día durante la cena y dormía a su lado en la cama. Su calor antes un consuelo, ahora se sentía como un peso sofocante. En su interior, su mente era un torbellino de actividad, ensayando meticulosamente cada detalle de su plan, anticipando todos los posibles resultados. Chris, percibiendo la sombría determinación en la voz de Mark durante su última llamada, se había ofrecido a seguir a Emily ese martes. No tienes que verlo tú mismo, Mark, había dicho Chris con voz tranquila, casi empática. Puedo conseguir todas las pruebas visuales que necesitas, alta resolución con fecha y hora, todo. Mark se negó con voz firme. No, Chris, necesito presenciarlo, no por masoquismo. Aclaro, aunque una parte de él se preguntaba si no sería del todo cierto, sino para documentar la realidad, para verla con mis propios ojos, para saberlo, sin la menor duda. Sabía que afrontarlo ahora, en su cruda y cruda realidad, era la única manera de evitar que lo atormentara para siempre. No podía permitirse vivir con dudas persistentes, con los susurros fantasmales de «y sí». Necesitaba cerrar este capítulo con certeza. La mañana anterior, el lunes, Mark estaba en la obra de Henderson. El aire estaba impregnado de un fuerte olor a tierra mojada y madera fresca. Un camión de hormigón se había averiado en la carretera, retrasando un vertido crucial. El capataz, un hombre brusco llamado Dave, caminaba de un lado a otro maldiciendo en voz baja. Era el tipo de crisis que solía provocar una avalancha de llamadas telefónicas y reprogramaciones frenéticas para los contratistas. Mark, sin embargo, estaba tranquilo. De pie junto a la mesa de planos, con la tableta en la mano, y haciendo llamadas, le indicó a su asistente, Sara, que buscara todas las confirmaciones de pedidos originales, los cronogramas de entrega y los planes de contingencia. Siempre documenta todo, Sara, recalcó con voz firme, sobre todo cuando las cosas salen mal. Nos protege más adelante. Creer en los datos, en los registros, en los hechos irrefutables.
Consiguió camiones de concreto nuevos de otro proveedor en menos de una hora, negociando un descuento del 15% por las molestias. Los camiones nuevos fueron redirigidos y el horario se ajustó solo 2 horas. Dave, el capataz, lo miró con una mezcla de asombro y desconcierto. ¿Cómo logras mantener la calma, Mark?, preguntó, limpiándose una mancha de concreto de la frente. Mark se encogió de hombros, un gesto pequeño y controlado. Concéntrate en la solución, Dave, no en el problema. El problema ya ocurrió. Lo solucionamos y seguimos adelante. Observo los enormes cimientos a medio terminar que se extendían ante él, sólidos y cuadrados. Se dio cuenta de que pronto aplicaría ese mismo enfoque a su matrimonio. El problema ya había ocurrido. Ahora era el momento de encontrar la solución. Mientras los camiones de concreto entraban con estruendo, con sus mezcladoras en marcha, Mark se apoyó en una pila de contrachapado, observando el caos organizado. Pensó en cómo la vida a menudo nos lanza sorpresas, exigiendo adaptabilidad. Se estaba adaptando, estaba evolucionando, se estaba preparando. Quédate hasta el final para ver cómo se desenvuelven las decisiones costosas de la vida. Sintió el cambio en su interior, la fuerza silenciosa que emanaba de enfrentarse a una cruda verdad. Ya no era un pusilánime. Era un hombre que construía un nuevo futuro, una prueba, un problema resuelto, a la vez. La tormenta inminente no se acercaba sin más. Él estaba planeando meticulosamente su legada. Luego el martes, brillante y despechado, con un sol inquietante que parecía burlarse del torbellino interno de Mark. El cielo era de un azul imposible, el tipo de día que parecía demasiado inocente para la lúgubre tarea que le aguardaba. Emily atravesó la mañana con una particular ligereza. A las 11:20 salió de casa. Llevaba el vestido de seda negro, el mismo que Robert había mencionado en su mensaje, el mismo vestido que había usado en su aniversario. Le sonrió brevemente a Mark mientras salía marcha atrás de la entrada, rumbo a su almuerzo con clientes. Mark esperó 2 minutos y luego salió de su garaje, siguiéndolo discretamente. El corazón le latía con fuerza contra las costillas. No era ira, sino una fría y pesada certeza. El nudo en el estómago se sentía como cemento. Mantuvo una distancia prudencial sorteando el tráfico, con la mirada fija en el sedán plateado de ella. La vio entrar al aparcamiento del Hotel Westbrook. Aparcó cerca de la entrada lateral, un lugar que permitía una entrada rápida y discreta. La vio mirar a su alrededor una breve, casi imperceptible búsqueda de rostros conocidos y luego entró con aire desenfadado y despreocupado. Mark estacionó su camioneta a una cuadra, cerca de una tintorería, fuera de la vista. Se sentó un momento, dejando que el silencio del taxi lo invadiera. No tenía prisa. Observaba la entrada del hotel, observando el ritmo de la gente que entraba y salía. Calculó su siguiente movimiento con precisión, como un capataz que coordina una entrega compleja en una obra concurrida. Necesitaba asegurarse de que su llegada fuera inesperada, disruptiva. Entró al hotel por el vestíbulo principal, con la mirada de su jefe de proyecto escudriñando la distribución. Observó la recepción, la pequeña tienda de regalos, la entrada al restaurante principal y el salón más apartado a la derecha. Eligió el camino más directo, el menos visible, en dirección al salón. Sus pasos eran firmes y regulares. Sintió una extraña indiferencia, como si se observara a sí mismo desde la distancia, como un personaje de una obra que había escrito meticulosamente. Los encontró en el salón. Estaban en una mesa de la esquina, parcialmente ocultos por una gran palmera en maceta. Robert Taylor, de espaldas a la sala, reía con la cabeza inclinada hacia atrás. Su mano descansaba casualmente sobre el brazo de Emily. Emily, de cara a la sala, tenía su habitual sonrisa serena, pero sus ojos brillaban, un brillo que no le había visto dirigido en mucho tiempo. Compartían una botella de vino tinto. Robert había cumplido su palabra. Mark se acercó a su mesa. Caminaba despacio. Su rostro era tranquilo, casi distante, con una sonrisa educada y firme. Se detuvo justo al lado de la mesa, proyectando una pequeña sombra sobre ellos. Emily, Robert, dijo con voz tranquila, sin temblores. Era un tono normal, como si acabara de encontrarlos. «Qué suerte encontraros aquí». El rostro de Emily palideció. La sangre pareció esfumarse, dejándola pálida, casi translúcida. Su sonrisa se desvaneció,
reemplazada por una mirada de absoluta sorpresa. Robert, a punto de reír, se quedó paralizado. Su sonrisa de confianza se disipó, reemplazada por una mirada de ciervo deslumbrado. Retiró la mano del brazo de Emily como si le quemara. El aire en el salón pareció espesarse y la charla ambiental se desvaneció en un zumbido lejano. Mark metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta. Sacó un sobre cuidadosamente preparado, repleto de documentos. Lo colocó sobre la mesita que había entre ellos, justo al lado de la botella de vino. Su peso produjo un suave golpe sordo. Sabía que los papeles del divorcio estaban arriba. Debajo las fotos recopiladas, los mensajes de texto, los localizadores, los recibos de vuelo, todas las pruebas meticulosamente recopiladas. Miró a Robert y luego a Emily. Su mirada era firme e inquebrantable. «Consideren esta nuestra última reunión de proyecto», dijo Mark en voz baja y controlada. «Toda la documentación que puedan necesitar. No espero una respuesta, no grito, no vocifero, no armo la esquina que Emily había predicado con tanta seguridad que no haría. Simplemente se dio la vuelta de espaldas a sus rostros atónitos y se alejó. Sus pasos eran pausados, resonando levemente en la alfombra. Salió del salón, atravesó el vestíbulo y salió a la inquietante luz del sol. El silencio que dejó tras ellos fue un rugido ensordecedor. El enfrentamiento en el Hotel Westbrook se desarrolló tal como Mark lo había planeado. No hubo gritos, ni lágrimas, ni acusaciones dramáticas. Solo la discreta colocación del sobre, la serena declaración y su silenciosa salida. Fue limpio, preciso y de una eficacia devastadora. La sorpresa inicial en los rostros de Emily y Robert fue la reacción que necesitaba. La noticia del divorcio se extendió silenciosamente por su pueblo del Medio Oeste, como siempre ocurre. Los pueblos pequeños prosperan gracias a los susurros, a las conversaciones en voz baja que se intercambian en los carritos del supermercado y en los mostradores de las cafeterías. Comenzó con especulaciones, luego se consolidó como certeza. Emily intentó negarlo, ofrecer explicaciones vagas, negociar salvar las apariencias. Pero las pruebas de Mark, meticulosamente recopiladas, eran irrebatibles. Cuando su abogado vio la profundidad y amplitud de la documentación, las conversaciones cambiaron. No había lugar para la discusión ni para la duda. Los hechos quedaron al descubierto. Robert Taylor enfrentó graves repercusiones profesionales. Su reputación, antes sólida y respetada, se hizo añicos. Los clientes comenzaron a retirar sus cuentas discretamente. Sus colegas del sector, al enterarse de los detalles, mantuvieron la distancia. La arrogancia despreocupada que lo había definido resultó ser su perdición, dejándolo aislado y con su carrera en ruinas. A Mark no le agradó esto, solo sintió una triste satisfacción al saber que, a su manera, se había hecho justicia. Mark gestionó el proceso de divorcio con la misma precisión metódica que aplicaba a los proyectos de construcción. Se centró en los detalles. Los marcos legales y la división equitativa de los bienes. Fue firme pero justo, impulsado por el deseo de una ruptura clara, no un conflicto prolongado. Había una casa que dividir, finanzas que desenredar, una historia compartida que diseccionar y a la que asignarle valor. Fue un proceso frío y objetivo, desprovisto de emociones. Vendió su casa, el símbolo tangible de un sueño roto. El amplio y cómodo hogar que habían construido juntos, lleno de recuerdos ahora manchados, ya no era un santuario. Supervisó la venta, el embalaje, la mudanza, como si se tratara de la entrega de un proyecto. Encontró un lugar más pequeño en las afueras del pueblo, un tranquilo bungalow con un amplio jardín, un nuevo comienzo. Chris Olsen fue un amigo fiel en todo momento. Le ofreció apoyo silencioso, un gesto de complicidad, una presencia firme cuando Mark más lo necesitaba. Hablaron de trabajo, del tiempo, de cualquier cosa menos de Emily o Robert. Chris comprendió que algunas cosas no necesitaban palabras. Mark se encontró reconstruyéndose, no solo físicamente en su nuevo hogar, sino también internamente, pieza a pieza, con una agonía insoportable. El proceso fue lento y doloroso, como sanar una fractura profunda. Iba a trabajar, hacía ejercicio, comía. Llenó el silencio con acción decidida. El paisaje emocional era desolado al principio, pero poco a poco, imperceptiblemente, comenzaron a surgir nuevos brotes de comprensión. Reflexionó sobre el concepto de pagar el precio, no solo por Emily y Robert, cuyas vidas habían cambiado irrevocablemente, sino por él mismo.
La serena dignidad que había mantenido, el control que había ejercido, le habían costado. Había reprimido su rabia, enterrado su dolor bajo capas de lógica y planificación. El silencio en su nuevo hogar a veces era solitario, un vasto vacío que resonaba al anochecer, pero nunca era engañoso. No había conversaciones ocultas, ni risas secretas, ni significados velados. Aprendió que la verdad, por dolorosa que fuera, era su propio cimiento, sólido e inquebrantable. Era un cimiento sobre el que podía construir con honestidad y transparencia. Mark se preguntaba si alguna vez sanaría del todo, si la cicatriz de la traición desaparecería por completo. Pero sabía, con una tranquila certeza, que ya no era un pusilánime. Había enfrentado el problema de frente, había encontrado una solución y, al hacerlo, redescubrió una fuerza silenciosa y duramente ganada que desconocía. El hombre que antes había sido fácilmente ignorado se había reconstruido, más fuerte y más sabio, desde Quero. Las consecuencias se desarrollaron con la misma precisión silenciosa que el propio enfrentamiento. Los rumores del pueblo confirmaron lo inevitable, un reconocimiento silencioso de la fachada rota. Emily, ante la evidencia irrebatible de Mark, consideró inútil negarlo, imposible negociar. La vida profesional de Robert Taylor se desmoronó, un ajuste de cuentas rápido y público por su traición casual. Mark gestionó el proceso de divorcio con la objetividad de un gerente de proyecto, asegurándose de que cada detalle se gestionara y cada cabo suelto se atara. Vendió la casa, una estructura que ya no tenía el significado original, y se mudó a un lugar más pequeño y tranquilo. Chris permaneció firme, sin palabras. Mark estaba reconstruyendo, pieza a pieza, por dentro y por fuera. Comprendió que pagar el precio no era solo por Emily y Robert, también lo era por él, por los años de ceguera, por la reconstrucción de su propia vida. El silencio de su nuevo hogar a veces era solitario, pero era honesto. La verdad, por dolorosa que fuera, estaba demostrando ser el cimiento más sólido. Sabía que la sanación sería un largo proceso, pero ya no era el hombre que se dejaba de lado fácilmente. Había enfrentado el problema, encontrado una solución y descubierto una fuerza silenciosa que era verdaderamente suya.